Saludos y muchas bendiciones, amigos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una entrevista más en nuestro canal de YouTube. Esto para mí un placer y una bendición muy grande poder saludarte. Queremos recordarte que no te olvides suscribirte a nuestro canal y ser parte de lo que estamos realizando en este nuevo proyecto. Bueno, pues hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada de gran honor y de gran estima y que queremos que conozca su historia. Ella es consejera y pastora. Su nombre es Rosalinda Sánchez. Pastora, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer, Jonathan, estar contigo aquí en esta entrevista y esperamos en Dios que sea de gran bendición para los que logren ver esto. ¿Y de dónde es originaria, pastora? Yo soy originaria del Valle de Texas, allí donde está McAllen, Pharr, San Juan, Álamo, Donna, Mercedes, Westlaco, La Feria, Harlingen y Brownsville. Toda esa área se considera el Valle de Texas. ¿Cómo fue su infancia en ese tiempo? ¿Siempre estuvo ahí en el valle o emigraron a esta región? ¿Cómo fue su infancia? Mi madre era inmigrante cuando yo nací en Texas, en un pequeño pueblito que no he tenido ni el gusto de visitar, que se llama La Villa, Texas. De hecho, cuando estaba chica en la escuela en Mercedes, Texas, me hacían burla cuando sabían de dónde había nacido. ¿En serio? Pues me decían que había nacido en la villa, decían que yo había nacido en el railroad track, en la villa del tren, Sí, porque sí. se llama La Villa. Y bueno, allí nací y luego ahora lo veo como una bendición. En ese entonces no lo veía como tal, Jonathan, de pequeña, de que estuviera tanto en Estados Unidos como en México, ¿verdad? Entonces, mi madre, después de quedar viuda de mi padre, se casó nuevamente y él era mexicano puro. Muy, muy educado, mi padre que Sí. me crió, muy educado, de negocios, una persona muy productiva y muy buen proveedor. Entonces mi mamá vivía en México, en Nuevo Progreso, Tamaulipas, en un pequeño pueblito también. Y yo vivía en Mercedes con mi tía para poder estar estudiando. Y así iba y venía, iba y venía. Entonces me era molestia como niña tener que estar en diferentes casas, ¿verdad? Por temporadas. Pero después, ahora veo el beneficio de estas cosas. Sí. Veo que aprendí un poco mejor el español. Aprendí un poco mejor el español. Y así sucedió durante mi adolescencia Sí. y también ya de adulta. Sí, ¿qué es lo que más, perdón, pastora, por interrumpirla, No, en no. ese proceso de adolescencia, de esos recuerdos que en casa, qué son algunos detalles que puede resaltar? Mucho trabajo y pérdidas. Mi padre que me crió murió cuando yo tenía 14 años. Y perdimos todo, Jonathan, junto con él. La provisión y algunos de los negocios hicieron transacciones que mi madre y yo no comprendíamos. Yo por tener 14 años, ella por no estar educada casi en nada, ¿verdad? No tuvo ese privilegio de atender a la escuela más que yo creo 1 año o 2 de su vida. Entonces hicieron transacciones por personas que nos quitaron todo lo que mi padre nos dejó. Y entonces yo tuve que salir a trabajar a los 14 años y dejar mis estudios. Wow. ¿Estaban en qué ciudad? En Nuevo Progreso, Tamaulipas, fue cuando él murió y yo ya no pude ir a la escuela y entonces tuve que trabajar. Mi mamá se quedó con 3 niños pequeños y viuda nuevamente. Wow. Sí. Y sin nada. Qué impresionante, pastora. ¿Qué recuerda de su madre? Algunas de esas características que usted pueda mencionar de su mamá. Mi madre fue una mujer muy dedicada a su hogar y a sus hijos.
y con valores de no robar, de no levantar calumnias, de no entrar en pleitos. Vivía en una vecindad donde era como una familia todos. Y desafortunadamente ninguna de esas familias podían sostenerla de alguna forma. Y ella con 3 pequeños pues no podía trabajar, ni mucha educación tampoco. Entonces salí yo a trabajar como el principal proveedor del hogar. 14 años. ¿Dónde empezó a trabajar? En la labor. En Indiana. Me recuerdo el pueblito donde fuimos, Rensselaer, Indiana. Viajé con unas familias hasta allá. Sí. Y allí a trabajar en las labores desde muy tempranito hasta allá muy tarde. Pero siendo usted pues prácticamente una niña, sí, en estas áreas, ¿no tuvo miedo, no tuvo temor tomar esta decisión? Habían otros jovencitos que salieron para allá sin su papá, sin su mamá, que también los mandaban a trabajar. Y eso ayudaba, pero sí le lloraba a mi padre que me crió, porque yo decía, si mi padre no hubiera muerto, entonces yo no tendría que andar acá tan lejos. Yo me daba tristeza andar tan lejos sin mi familia y trabajando tan duro, donde yo tenía la costumbre, Jonathan, de que mi mamá preparaba todo en el hogar en cuanto a comida. Sí trabajaba haciendo tareas domésticas, yo siempre lo hice, pero ella se encargaba de toda la comida. Ahí comencé a quemar comida. Sí, comencé a quemar comida y así me la comía. Hasta que fui poco a poco aprendiendo a sazonar y a tener más cuidado, pero sí. Sí, yo creo que una de las cosas que llegamos a vivir, pastora, como seres humanos es extrañar esas cosas que a veces no valoramos en el momento, ¿verdad? Que uno dice que los ve tan cotidiano y tan al día. Ahorita que usted menciona sobre esa historia, tengo un poco de similitud en cuanto a cuando ya mi padre no está, uno dice, ¿por qué no disfrutamos más esas idas de la escuela en la mañana o esos abrazos que a veces los padres quieren extender a los hijos y uno como hijo está en una etapa de no me abraces o no quiero que nos vean en la foto juntos? De no tomarlos en cuenta, de no tomar en cuenta lo grande que son. Sí. Lo importante que son ellos en la vida y en el hogar. Yo recuerdo que había algunas fotos familiares donde yo por pena no quería salir y ahora digo, ¿por qué no salí en esas fotos? Donde ahí estuviera. Sí, porque esas fotos, pónganse ahí, no, yo no quiero. Y yo era el último que decía que yo no quiero. Y a veces, ahorita viene a mi memoria una fotografía que me tomé porque él amaba las fotos. Como que quería que le tomaran fotos. Y recuerdo que me abraza, estamos sentados en un sillón y yo me tapo la cara. Ay. Así, yo salgo con la cara así porque no quería que me tomaran la foto. Por pena o por cuestiones ya después. Sí. Que de hecho ahorita estamos en un diálogo, ¿verdad? De introducción con la pastora Rosalinda, pero en realidad, pues por eso andamos vestidos de esta manera con el tema, porque también es consejera. Entonces, creo que esos momentos, pastor, a veces uno no los valora. ¿Hubo unos tiempos ahí donde usted se sintió pues sola? Muy sola. Y fíjate, ahorita que mencionas las fotografías, me trajiste el recuerdo a algo, Jonathan. Yo no tengo fotografías de niña ni de mi juventud. Oh, wow. No porque no me las hayan tomado, sino porque después de que regresé del norte, volví a salir, pero como a la tercera vez, toda la casa se nos quemó, todas las fotografías. Mi hermanito hizo una travesura en la casa mientras no estábamos, prendió una lumbrita y agarró fuego. Y entonces se quemó absolutamente todo. Tengo solamente una fotografía de jovencita, pero está muy borrosa. Sí. Entonces, la familia tuvo que comenzar de nuevo. Nosotros tuvimos que comenzar de cero otra vez. Qué difícil, pastora, porque yo creo que los años yo creo que ahorita vamos a hablar de ese tema de lo que se va, los procesos que llegamos a vivir y qué resultado
tenemos como si fuera ese diamante, esa perla que fue procesada. Creo que es bastante interesante, pastora, esos procesos. Fuertes, que a veces no entendemos. La vida nos ofrece muchas oportunidades de aprendizaje y de cómo aprendemos cómo tratar con los problemas de la vida. No es que estemos enseñados, sino que poco a poco vamos aprendiendo según las circunstancias que nos rodean. Vamos aprendiendo. La vida es como un camino largo en donde vamos aprendiendo a caminar en esta vida. Y eso es a través de las experiencias, tanto positivas como negativas. A mi ver, yo creo que lo negativo me ha enseñado mucho más que lo positivo. Han sido enseñanzas que me han dejado un aprendizaje muy profundo y que he aprendido a valorar. Cuando estamos pasando por alguna cosa, pues como que en ese momento no nos gusta y no apreciamos en nada lo que está pasando. Antes quisiéramos que eso se pasara inmediatamente, lo más rápido posible, esa experiencia negativa. Pero ya luego después aprendemos que hay tesoros escondidos dentro de esa circunstancia, de esa situación. Y bueno, son como lo que mencionabas ahorita, Jonathan, perlas. Sí. Perlas escondidas. Sí, y ahorita que contaba esa historia, pastora, me quedaba sorprendido porque todos vivimos un proceso para llegar donde estamos. Entonces, por eso me llamaba la atención de estar a esa edad de 14 años, sentirse, pues yo me hubiera sentido muy solo, Sí, muy solo, distante de la familia. Y eso es lo que mucha de la gente está viviendo en la actualidad, pastora. La soledad, el aislamiento, los procesos difíciles que llegamos a vivir y tiene consecuencias en nuestro caminar, pastora. Así es. Una de las cosas que yo sentía era ¿cómo se dice esa palabra? Autocompasión. Okay. Mucha autocompasión sentía cuando yo estaba allá lejos, porque como te decía anteriormente, yo pensaba, si mi padre no hubiera muerto, yo no estaría aquí, sufriendo y tratando con gente, porque estábamos en un mismo cuartito como yo creo de un 8x10, Wow. estábamos como unas 4 o 5 muchachas allí. Había camitas y un rinconcito para una estufita solamente. Y había diferencias allí. Uh-huh. De hecho, venían unas personas que una de ellas me agarró a golpes. Y yo nunca fui peleonera. Creo yo que fui muy inteligente, pero peleonera no. Pero fue sobre unos calcetines. Yo lavé mis calcetines en la noche porque allí había una tierra negra y picosa entre la labor. Sí. Se crecía la menta y era menta. Y eran las plantas grandes y olorosas, hermosas, pero la tierra era muy negra y picosa. Yo creo que algo le echaban, no sé. Entonces se llenaban, al caminar entre los surcos, se venía ese polvo hacia arriba. Entonces teníamos que estar cambiando todos los días, obviamente. Y yo esa vez me faltaba un par de calcetines. Entonces los lavé con mi mano y los puse a secar sobre mi camilla, que era de metal. Ahí los puse para en la mañana ponérmelos. Sí. Y cuando me levanto en la mañana, los calcetines ya no estaban. Y ya los traía y le voy viendo los calcetines. Le digo, oye, esos son los calcetines que lavé anoche para ponerme. No, dijo, son míos. Le dije, no, yo los lavé. ¿Cómo? Pues son míos, yo los conozco. Y se me echó encima. A pelearse por los calcetines, pero es que, pues... Sí, eran míos, era una injusticia, pero bueno, entonces eso aumentaba el sentir de la autocompasión, de sentir que no había quien me defendiera, de que
no había quien saliera por mí y que me hiciese justicia. Y ella se quedó con los calcetines y yo me fui sin calcetines, con mis zapatos sin calcetines. Aguantar el terregal y la picazón. ¿Sabe qué me llama mucho la atención en esta plática? Porque hay mucho de trasfondo. Sí. Y sobre todo en todas las edades, conforme vamos conociendo de su historia, que no nos gustaría que fuera la única ocasión que esté con nosotros para seguir conociendo más. ¿Por qué cree, pastora, que todo esto nos llega a afectar si tenemos un control, un balance emocional? ¿Nos llega a afectar positivo o negativamente en nuestro caminar? O porque, se lo digo de todo corazón, creo que he visto una necesidad muy fuerte por este diálogo y este tipo de temas que tiene que ver con la ausencia de, o crecí sin, o las circunstancias no fueron las mejores en mi vida. Pero basado en eso, me ha dolido mucho el que nos demos cuenta muy tarde, después de que lastimamos a tanta gente o nos lastimamos nosotros mismos. ¿Afecta, pastora, no darnos cuenta a tiempo? Sí afecta mucho. Porque podemos entrar en, por ejemplo, la autocompasión es algo es una espada de dos filos. Ajá. Porque por un lado dices, pues es justo que yo me sienta así. Es justo que yo me sienta maltratada, olvidada, desprotegida, porque lo es, ¿verdad? Estoy desprotegida, no tengo el apoyo, no tengo quien me defienda. En cierta manera dice, pues es justo que yo me sienta así. Uh-huh. Ay, pobrecita de mí, mira lo que estoy sufriendo y estoy chica y me hace falta mi padre y estoy sola en el mundo y tengo que trabajar duro. O sea, todo parece algo justo, pero la autocompasión tiene otro lado que corta y eso es que nos mete en un pozo de tristeza y de depresión. Yo no entré en una depresión clínica, como sí. Ahora yo conozco de estas cosas, ¿no? No era clínica, pero sí era algo que me faltaba, algo que siempre estaba dentro, que me hacía falta. Me hacía falta mi padre. Wow. Y eso se quedó esa melancolía, esa tristeza de que me hace falta mi padre. Entonces, cada vez que me sucedía algo en esa edad, me hace falta mi padre, no tengo mi padre, estoy sola. O sea, se repetía la historia en diferentes aspectos según lo que estuviera sufriendo. Sí. Si ya era escasez o si era alguien que me maltratara o algo, me ofendiera. Entonces, es que estoy sola porque no tengo mi padre. So, se repite esa programación mental que son como disparadores sí. para tener una vida melancólica. Okay. Sí. Hay mucho de qué hablar en esa conversación. Sí. Y cree que esto nos pueda llegar a afectar aún ya siendo adultos, maduros, con hijos, o hay algunas etapas en la vida donde uno dice, pues es que como que superé la muerte de mi papá. Pero a mí me pasó que como que yo opaqué, ¿verdad? Ciertas etapas en mi vida, pero ya de grande, ya con familia, me di cuenta que no, que había algunas áreas que todavía no habían sido atendidas. Sí. ¿Es posible, pastora, que después de tantos años uno diga... Puede durar toda la vida si no nos damos cuenta de que está un reciclaje o reciclaje que está ocurriendo mentalmente y emocionalmente. Tiene ese efecto. Las cosas, por ejemplo, si una persona fue muy maltratada, le golpearon mucho, le daba mucho coraje como niño, como niña, entonces ya de adulto
va a haber disparadores que le traigan la ira y que fácilmente se enoje o que siempre viva enojado, entonces o enojada. Entonces siempre tiene repercusiones a largo plazo. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con estas cosas de que todavía no permanezca ese problema en nosotros y de superarlo, ¿verdad? De superarlo. Yo te puedo contar, Jonathan, que pues yo me puse aún peor. ¿En serio? Sí, sí. ¿Por qué? Porque fui raptada y violada a los 17 años. Wow. Entonces, no solo eso, sino que esta persona, por las tradiciones del más antes, Sí. hispanas, de si ya tú no tienes tu virginidad como señorita, entonces ya no vales nada. Eso es lo que se nos decía a nosotros. Entonces, la indicación de ese entonces era, te casas con quien te quitó tu virginidad, porque pues ahora ese es el hombre que, ¿verdad? Como un dueño o algo así, ¿no? Wow. Y entonces eso fue lo que me ocurrió. Pero este hombre era maltratador y violento y engañador. O sea, él siempre estaba viendo otras personas todo el tiempo. Entonces a mí me maltrataba mucho. Entonces ya tenía el trauma de la soledad y de esto que había pasado con mi padre, de trabajar duro. Y ahora encima de esto, otro. Y era muy fuerte. Y sin quien me defienda. ¿Sí ves? Como una continuación. Sin quien te defienda de alguien que está siendo tan cruel y tan abusivo, tan maltratador, grosero y humillante. Entonces, ahí va otra. Y sabes, Jonathan, al término de, como quien dice, de 12 años de fricción, de ya me fui, ya me pude escapar, y de que me volví a encontrar y ahora sí armas y esto y lo otro, para que regresara. En una ocasión, la única hijita que tuve de esta persona me la quitó, me la raptó para hacerme volver a la relación. O sea, era una constante opresión Sí. y maltrato. Entonces sí comencé a desarrollar ansiedad, estados de pánico, depresión y también el PTSD. Nada más que no tenía ni idea de qué me estaba pasando, porque no había esa información en ese tiempo. No había algo tan disponible así, ni en la televisión, ni en la radio, ni en medios de comunicación. Por ejemplo, si ibas a un médico que estuviera allí, ¿sabes qué es la depresión o algo? Y bueno, fui muy sana, excepto por esa parte. Sí. Dice que casi no iba a los médicos tampoco. Pero sí sufrí una etapa larga de ansiedad, estados de pánico y depresión y también el PTSD. Es una cosa que no se la deseo a nadie. Wow. Wow, yo creo que la cuestión de lo que usted menciona sobre el tema de la ayuda o en esta parte emocional, hemos desvalorizado tanto, incluso en el tema religioso, cuando se trata Sí. de la consejería o se trata de ver a alguien para en lo que es terapia o consejo familiar o de matrimonial. ¿Por qué tendemos, pastora, a desvalorizar como mucho la cuestión de sentarte con alguien y conversar tus cuestiones personales Sí. para luego tener una sanidad interior? Yo creo que hay un estigma que persigue el tratamiento de la mente y la emoción. He escuchado en muchos casos, yo no estoy loco, yo no estoy loca para ir a un consejero. Lo cierto es que eso está totalmente equivocado. Todos, absolutamente todos, necesitamos un consejo en un día u otro. Y de cierto es que una persona que se considere loco no puede procesar consejería. Es algo ridículo. Sí. Una persona que está fuera de sí, que no tiene razonamiento, no puede razonar para conversar e entablar una conversación de lo que le pasa. Entonces, realmente la consejería
no es para los locos, Sí. sino que es para las personas cuerdas que están pasando por una dificultad mental y emocional que les está agobiando mucho. Que yo creo que es también lo que pasa mucho cuando le decimos a alguien que prácticamente en nuestra cultura o en nuestras Sí. raíces, hablo por mi persona, a la persona que le decimos, estás loco, tú necesitas irte con un psicólogo o que vayan a hablar contigo, pero siempre aventamos esa frasecita Esa por encima, frase, sí. estás loco. Sí. Y no, la locura, aclaro aquí, viene solamente de una fuente. Y muchas, yo escucho todavía mujeres hispanas que dicen, este muchacho y esta muchacha me van a volver locos. No hay tal cosa. Nadie se vuelve loco de eso. Okay. Nadie. Ni de que alguien se pierda, entre en una depresión, pero que entre en una depresión no es estar loco. Sigue estando la persona al 100% cuerda. Sí. Simplemente está agobiado por las emociones que siente. Pero la locura viene solamente por una fuente y se llama esquizofrenia. Okay. Y la esquizofrenia no se desarrolla en una persona que esté normal y haya nacido normal y luego que desarrolle esquizofrenia. No, de ninguna manera. La esquizofrenia se pasa por el ADN. En otras palabras, tiene que haber familiares anteriormente que la tuvieron y se pasa, está en los genes. Wow. No es que se desarrolle por sí sola porque pasaste por algo. No, eso no es verdad. Entonces, y cuando se desasocian estas personas, los que tienen esquizofrenia, ven algo, oyen algo que no está allí. Esa es una percepción elevada del cerebro. Y lo único que hace es que el médico le provee un medicamento y se bajan esas alucinaciones. O sea, no hay sanidad solamente por medio del Señor, Sí. que haga un milagro en ese cerebro y transforme el cerebro a algo que se considera normal. Pero el medicamento reduce lo que se está viendo y lo que se está oyendo. Yo he trabajado con muchas personas así y se reduce el medicamento. Dejan el medicamento, vuelven a ver cosas y oír cosas. Sí. Entonces, cuando vivimos procesos, por ejemplo, en la casa o nuestras vidas personales y decimos, estoy perdiendo la cabeza, me estoy volviendo loco o me estoy volviendo loca, podemos llegar a esa conclusión que está indicando. Exactamente, no existe eso. Okay. Es simplemente mucha ansiedad, quizá, mucha preocupación o depresión. Inclusive la PTSD no es volverse loco. El PTSD es una alteración alta de un evento que sucedió y que le alteró profundamente y también necesita esa terapia. Yo he tenido varias personas en la consejería que tienen PTSD. Las personas que desarrollan ese tipo de problemas son los que están en el Army, ¿verdad? Okay. En el ejército, que han visto muchas cosas. Y también los de la violencia doméstica. En algunas ocasiones abuso sexual, pero es menos frecuente. Solamente que sea una combinación de abuso sexual, la violencia doméstica o casos trágicos. Por ejemplo, he estado viendo una jovencita que desarrolló el PTSD porque estuvo en una ganga. Entonces vio cómo mataron a su novio, su amiga murió por las drogas. Entonces... Y supo de este y de aquel y que aquel mataron y que esto y que... Entonces se desarrolla el problema del PTSD junto con otras cosas, junto con la ansiedad y todo. Entonces necesitan tratamiento. Esta jovencita ya superó esas cosas con el tratamiento. Sí. Entonces no es locura, simplemente perturbación de esto que sucedió en sus vidas, ¿verdad? Entonces... es un estigma, como te estaba diciendo Jonathan, de que es locura, pero como dije anteriormente, la locura solamente viene de una fuente, que es la esquizofrenia. En algunos casos también se ha visto, por ejemplo, depresión con psicosis, y es cuando la depresión ha durado muchísimo en la vida y ha estado tan aguda y sin tratamiento que ya desarrollan un poco de psicosis, pero es temporal.
Okay. Una vez con el tratamiento se puede dar reversa al 100%. Okay. Ok, y esas etapas, por ejemplo, yo sé que usted tiene esta oportunidad de trabajar en el tema de la consejería o con pacientes y también el sentido espiritual, pastora. ¿Cómo ha combinado estas dos áreas? Porque podemos irnos o inclinarnos mucho a una rama, que lo que hablábamos ahorita. Si nos vamos mucho en el sentido espiritual, podemos decir, no necesitamos de ninguna herramienta para poder salir de estas situaciones. Y luego si nos vamos por el tema de la consejería, decimos, es que pues no ocupas de nada más, solamente seguir este patrón de línea y vas a estar bien. ¿Cómo usted ha llegado a poder combinar estas dos áreas para ayudar a estas personas? Una de las cosas que me ayuda a mí, Jonathan, a combinar las dos cosas es no solamente la educación que recibí en el ámbito, ¿verdad?, de universitario, pero en el ámbito espiritual primero. O sea, como yo que sufrí todas estas cosas, el que me sanó fue mi Señor. Wow. Ajá, porque yo no tenía ni idea. Yo me di cuenta ya estando en la universidad todas las cosas que había padecido, porque me recordaba vívidamente las sensaciones, las cosas, los pensamientos, los sentimientos, y pude ver en los libros lo que estaban describiendo que yo había vivido. Pero ¿quién me sanó? Me sanó el Señor. ¿Cómo? Fue un proceso largo de aprendizaje. Una de mis citas favoritas para el tratamiento del cual yo hablo en la consejería para el creyente, ¿verdad? Para el creyente que es receptivo a la palabra, Sí. es Filipenses, el capítulo 4. Y el capítulo 4 dice, por nada estéis afanosos, que está hablando de la ansiedad, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruegos, ¿verdad? Primeramente es la oración, con toda confianza delante de Dios, de que vas a ser escuchado y de que entiende lo que estás pasando. Porque en la mente muchas veces, como creyente, desechamos la idea de que Dios me puede entender lo que me está pasando, porque yo debo de tener fe. Y no, una persona con ansiedad no tiene mucha fe. Una persona con depresión tampoco. Y puedes ir con un pastor, con mucho respeto lo digo, porque también lo soy, y decir, Señor, digo, pastor, me siento muy mal. Tengo temores, me entra un pánico, no sé por qué, no sé qué me está pasando. Ten fe, se le dice. Sí. Y ese es en sí un error. ¿Por qué? Porque la persona no puede ejercitar fe en ese momento por sí mismo. Sí. Y a unos, la depresión, el mensaje que tiene como clave dice, no hay salida. La ansiedad te dice, algo malo va a pasar. Okay. Que es constante. Sí. De día y de noche la persona piensa que algo malo va a pasar. En la depresión, si es combinada, si la persona está sufriendo las dos, le dice la depresión, no hay salida. Es mejor que te quites la vida. Y luego la constante mensaje de la ansiedad, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, y la depresión, y no hay salida, y no hay salida. Pues, ¿cómo está esa persona? ¿Cómo se siente? Wow. Es un hoyo profundo, es el pozo de desesperación. Sí. Lo que dice, ¿verdad?, el salmista. Wow. Parece que es el Salmo 40. Es impresionante, pastora, porque la palabra de Dios es tan sabia y tan poderosa. Sí. Y lo conocemos como la verdad absoluta, ¿verdad? De que se rigen nuestras vidas en la palabra y en la escritura. Pero me pasó que uno tiene, por ejemplo, en mi caso, esto ya se volvió como una entrevista personal. No importa, me encanta. En mi caso pasó, pastora, que yo decía, por ejemplo, crecí sin padre. Y llegó un punto en mi vida donde sentí como esta huerfandad. Sí. Y quería encajar con gente
para sentirme yo bien Recibido. y bien recibido y aprobado. Y aprobado y apoyado. Y quería hacer chiste de esto, chiste de aquello, pero realmente no sabía o no entendía porque después de estar tantos años en la radio y escuchar tantas entrevistas, a mí me gusta mucho escuchar, me di cuenta que yo estaba teniendo un problema en esa rama de sentirse huérfano, solo, y me afectó mucho hasta que lo entendí. Dije, ¿sabes qué? Lo captaste. El problema lo tengo yo, porque entiendo que me siento solo. Me trae solamente algo, Jonathan, que me sucedió tocante a ese tema de la falta, de la ausencia del padre. Es como un síndrome de orfandad que carga uno, ¿verdad? Y me recuerdo que estaba en Kennedy y ahí estaba siendo instructora de la Biblia y un poco dirigir y un poco de enfermería y un poco de cocinera y un poco de mandadera. Porque era una escuela pequeña, así es que tenía que tomar varios roles. Y una vez cuando me sentí muy desamparada y me faltaban recursos, Dios hizo un milagro que bárbaro, nunca se me olvida. Yo me hinqué a orar y le dije, Señor, ¿por qué me quitaste a mis padres? ¿Por qué me los quitaste? Mira, fulana de tal, mira cómo la apoya su padre. Mira, aún siendo adulta, tiene su padre. Y mira cómo la abraza, mira cómo le trae sus regalos, mira cómo le compone sus cosas en la casa, mira cómo está por ella. Y yo, ¿por qué me quitaste a mis padres? ¿Por qué me quitaste a mi hermano? Porque yo tenía un hermanito del primer matrimonio de mi madre que falleció. Wow. Él tenía 4 años cuando él falleció. Entonces me quedé sin mi hermanito. Y los hermanitos que sí tenía del segundo matrimonio de mi madre estaban muy pequeños para relacionarse conmigo en mis necesidades. Y así crecieron acostumbrados a que yo era la proveedora, no la que necesitaba. ¿Sí? Y a través de los años así se estableció esa rutina. Entonces yo siempre me sentía sola. Y en Kennedy me hinqué y oré. Y le dije, Señor, me quitaste ese hermano. Un esposo bueno no lo he tenido. Me quitaste a mis padres. ¿Por qué? ¿Cuál crees tú que fue la respuesta, Jonathan, en mi espíritu de parte de Dios? Wow. No sé, pastora, pero creo que haya sido algo impactante. Me dijo, para yo ser tu único padre, tu hermano y tu amigo y tu consejero y todo lo que tú necesites. Wow. Y nunca se me olvida. Cuando yo oro, se lo repito. Perdón, me emociono porque tocó la cuerda más profunda de mi corazón en ese día. Y qué bueno es exponer nuestras quejas delante de Dios. Y yo todavía no era consejera en ese entonces, no entendía muchas de las dinámicas y las ramificaciones que existen en nuestra vida con cosas que pasamos, ¿verdad? Wow. Entonces, como siempre, como dijimos anteriormente, se reciclan las emociones y los pensamientos. Y se reciclaba esto cuando me pasaba algo. Y en ese día no tenía recursos ni para la gasolina, para llevar a mis niños a la escuela. Y ese día Dios hizo un milagro. Si quieres te lo platico y si no lo dejamos para otra ocasión. Pastora. Bueno, ese día que yo oré, no tenía más que 65 centavos americanos en mi bolsillo cuando estaba orando. Era un día frío allí en Kennedy. Y Kennedy es un lugar muy pequeño, en donde existe mucha pobreza también. Ahora creo que encontraron petróleo, pero mucha pobreza. Y casitas muy, muy antiguas, muy viejitas. Y bueno, entonces me levanto de orar, limpié mis lágrimas y siento ir a un garage sale.
Pero me pareció muy ridículo. Ujú. Y dije, ya sé, el Señor quiere que me distraiga y que me levante de esta tristeza, nada más con salirme aquí fuera de la casa. Y agarré el rumbo caminando. Como a las 3 cuadras, vi una casita ladeadita en una lomita así chiquita y ladeadita, porque ya estaba tan viejita la casita que estaba hasta ladeadita así de un lado. Y decía garage sale inside. O sea, el garaje estaba dentro de la casa porque pues estaba frío. Dije, voy a entrar. Abrí, era un lugarcito pequeñito. Y estaba un sofá con cosas arriba allí y unas mesitas con otras cositas. Y comencé a ver. Había flores con tierra de plástico. Planchas de esas de fierro que ni si se ponían en la lumbre para poder planchar. O sea, todo bien antiguo. Y luego en una mesita habían 2 bolsitas de plástico de esas de sándwich chiquitas y tenían muchas cositas como brochecitos y me acordé de una hermana, la hermana Segovia, que era la cocinera principal y yo ayudaba los fines de semana a la cocina. Y a ella le gustaban los broches y uno valía 30 centavos, Jonathan. Y la otra valía 30 centavos. Yo traía 65. Entonces las compré las 2. Y ya compradas esas bolsitas, ahí dije, a la casa yo examino todo lo que tiene. Sí. Bueno, llegué a la casa caminando y ya examiné todo. Una de ellas traía una, así, nada más como un necklace. Ok. Pero era de oro, 18 quilates. ¿En serio? Ajá. La otra traía una moneda de oro de Francia. Decía .500 oro. Vendí la moneda por $180. Wow. Ya tenía para la gasolina. Y para ir al Whataburger. Entonces, ese día fue lo que hizo Dios. Es como decir, mira, yo soy tu padre, yo soy tu esposo, yo soy tu hermano, yo soy tu amigo. Aquí está lo que necesitas. Wow. Pero ese día me parecía tan ridículo la idea de salir a buscar un garaje con un día tan frío. ¿Quién iba a estar ahí? Y miras lo que había, una casita que tenía cositas ahí adentro. Que yo no sé por qué pusieron eso allí en esas bolsitas, pero adentro de esas bolsitas había brochecitos quebrados y todo, que eso fue lo que me llamó la atención para ver si la hermana Segovia quería algún brochecito. Pero, ¿ves? Pensé en alguien más, pero el Señor había pensado en mí. Claro. Esas son las cosas que a veces nos sacan de la tristeza y de pensar que estamos solos, de pensar que no tenemos quien nos apoye, porque Dios nos dice lo contrario. Sí, a mí me encanta mucho este tipo de conversaciones, pastora, y la idea de, creo que a mí me ha cautivado mucho el punto de poder ayudar a alguien más, sobre todo en este tema emocional. Los procesos que uno vive fueron con un motivo. Ahora que menciona usted Kennedy, nosotros vivimos en Kennedy ¿De veras? un par de meses, pero fue una etapa de entrenamiento a nuestras vidas. ¿Ves? A más no poder. Fueron como 6, 8 meses que estuvimos por ahí con mi niña, la pequeña, y llegó un punto de sentirme tan frustrado, tan desesperado, porque iniciábamos con la radio. Sí. Y llegó un momento donde dije, Señor, ¿qué está pasando? Porque nomás nos alcanzaba para el mandado. Sí. Y nomás, Alejandra no sabía, pero yo salía llorando de H-E-B y decía, pues ya no me quedan $100 para 2 semanas, porque en 2 semanas me caen otros $600 que estaba ganando. Y mis suegros bien enojados porque yo, no sé, fue una locura. Una locura. Pero el momento que Dios me mostró
y mi niña estaba gateando, Joana estaba bebé, tenía un par de meses, pero hubo una enseñanza que mientras yo estaba solo, era una casa que nos proveyó el trabajo, que también teníamos donde vivir. El Señor siempre nos ha proveído donde vivir. Sí. Y el Señor ahí me dio una enseñanza muy hermosa, donde yo veía a mi niña gatear. Yo cerraba mis ojos, yo estaba orando y el Señor me decía, así como tú no sueltas a tu hija y no deseas que se caiga y estás tú para sostenerla, así ahorita estoy yo contigo. Te estoy enseñando a caminar. A caminar en el camino. Confía. Sí. Yo me quebranté, lloré tanto ese día, estaba solo en la sala, lloré tanto y le dije, Señor, perdóname, pero es que te amo, pero ¿por qué? Porque tengo que pasar esto, Exacto. ya viví esto, ya viví lo otro. Y esa fue una de las pequeñas enseñanzas que el Señor me mostró en ese lugar. Después de ahí ya salimos de Kennedy, regresamos a San Antonio. Pero me he dado cuenta, pastora, que si no tratamos esas etapas en nuestras vidas, nos podemos quedar ahí estancados con ese dolor, aún ministrando, aún predicando, aún cantando en mi caso. Sí. Y podemos seguir con ese dolor en nuestras vidas. Una cosa que vi recientemente, Jonathan, en la palabra, fue lo que dice en Mateo tocante la parábola de la semilla, del labrador que salió a sembrar su semilla. Y dice que una parte cayó sobre el camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte de las semillas cayó sobre piedras y otra sobre espinos. Pero la cuarta cayó en buena tierra y dio fruto. Sí. Entonces, la palabra del Señor tiene el poder para cambiar nuestra circunstancia, pero también hay cosas que obstruyen en nuestra vida el poder recibir el poder de esa palabra y de sacarnos adelante. Entonces, la primera, obviamente, como Jesús lo explicó, pues es el diablo que nos roba la palabra. De alguna manera nos mete pensamientos negativos y ya la palabra ya no rinde nada. Sí. Pensamos lo contrario, no, pues a lo mejor fue emoción, hombre, yo voy a seguir mi vida, qué sé yo, qué pensamientos pueda poner a cada quien el enemigo, pero la roba. La segunda es los placeres de la vida. En las piedras cae con mucho gozo, pero pues que me invitaron aquí, me invitaron allá y que hubo este pleito, que esto, que el otro, tomé aquello, ingerí al otro. Sí. Entonces se vuelve a meter la persona a pesar de que recibió la palabra. Le dio mucho gusto cuando la escuchó, pero luego estos placeres, estas atracciones lo llevan otra vez a desechar la palabra. Sí. Y que sea más importante esos placeres que la palabra que acaba de recibir con tanto gusto. La otra es esto que estamos hablando, que es la de los espinos, es la de la aflicción. En la aflicción, el poder de la palabra nos puede sacar de esa situación, pero si dejamos que la aflicción nos amargue, podemos escuchar la palabra, pero si nosotros permanecemos en esa amargura, la Escritura dice que muchos pierden la gracia de Dios por la amargura. Y está allí, me parece que es Hebreos 12. Entonces, en Hebreos 12 nos explica que la amargura tiene ese poder de que nosotros perdamos la gracia de Dios. No porque Él quiera quitárnosla, es porque nosotros mismos nos obstruimos con nuestra amargura a recibir de Dios esa gracia a través de su palabra y el mover de su espíritu en nuestra vida. Sí. Entonces, la que cae en buen fruto, hey, tengo aflicción, hay tentaciones aquí y allá. El diablo, a veces me vienen unos pensamientos aquí que, oye, ¿de dónde salió esto? Pero si yo desecho todo eso, esa palabra va a rendir el fruto en mí. Pero dos partes de nosotros no recibir proviene de nosotros. Sí.
de las tentaciones Sí. y de las aflicciones. Tienen el mismo efecto, excepto una es para gozarnos y la otra es porque estamos sufriendo. Pero tienen el efecto de robarnos el poder de la palabra en nosotros. Es una hermosa enseñanza, pastora, y lo veo reflejado porque como usted, ahorita estamos entre que usted menciona algo y me viene, Sí. me trae Dios algo a la mente, y es precisamente el caso de mi madre. Mi madre vivió unos tiempos muy difíciles, pero ahorita no es como de tristeza lo que comento, sino de mucho gozo porque ella hasta la fecha nunca ha tenido un corazón de amargura. Qué bien. Y esto me di cuenta hace tiempo atrás, pero cada que va pasando el tiempo, pastora, y entre más voy madurando, en lo poco, me doy cuenta de lo hermoso que es Dios y el corazón que mi madre ha cuidado para darnos a nosotros lo mejor de ella. Sí. Eh, Se invirtió en ustedes. entonces, ver el reflejo de del diálogo hacia nosotros, el trato con mis hijas, con mis hermanos, con las demás personas. Es bien raro porque yo nunca me he sentado con mi mamá para platicar de cosas Profundas, cosas sí, íntimas. y tampoco para cosas vanas o cosas yo sufrí, es que ustedes no saben lo que yo viví. Jamás. Y yo sé que ha sido un proceso muy difícil y fue en su vida porque más que todo uno vio el entorno, pero ella vivió esas situaciones en su vida. Y estoy bien agradecido con Dios porque a veces uno necesita más confirmaciones y Señor, confírmame, como Gedeón, confírmame aquí, confírmame allá. Sí. Pero no se da cuenta, pastor, que el Señor nos ha bendecido grandemente a pesar de esos procesos de aflicción y ver el fruto de decir, mira, te voy a entregar a ustedes lo mejor de mi vida, lo mejor de mi corazón. Y jamás hasta ahora mismo lo puedo recalcar. Nunca hemos tenido esa plática de decir, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes todo lo que yo sufrí? ¿Sabes todo lo que yo viví? Jamás, siempre ha sido armonía, con mucha alegría, con mucho gozo. Gloria a y Dios. mi negrito, ella me dice mi negrito, mi negrito y a Jairo, a mis hermanos, siempre buscando la manera de bendecirnos. Y hace poco mi madre, porque nosotros estamos haciendo unos cambios aquí en la casa, y me decía mi madre, te voy a ayudar con esto. Y yo decía en mí, no necesito que me ayude. Pero dije, no voy a negar la ayuda. Porque también, no, yo. Y lo recibí con mucha honra. Porque es mi madre. Y el cariño que eso lleva de ella. Entonces, imagínese eso, pastora, que la prioridad que hemos marcado en esta etapa de nuestras vidas es eso, ¿verdad? Poder abrir los ojos, pedir dirección al Señor y poder ser de bendición para los demás. Hay tanta gente herida, lastimada, ofendida, que puede ser esa perla para en término ministerial o en casa, a lo mejor no expuestos en cámara, pero que pueden ser esa perla del Señor que puede dar gran en la familia. Gran fruto. Lo que acabas de mencionar de tu madre hermosa. Tu madre es muy hermosa. He conocido hermosísima tu madre en apariencia y pues también de corazón. Y ella es una perla. Dice, wow. Ella es una perla familiar. No sé cómo llegamos al tema de la perla, pero algo. Pero pues por algo, ¿verdad? El Señor te mostró eso, de todas las perlas que puedan salir, ¿verdad? En tus manos, que vas a estar tratando en tus manos. Perlas de personas, de enseñanzas, porque la Biblia habla de las perlas y está hablando de enseñanzas. Entonces,
es la única vez que compara la perla con una enseñanza, porque dice, no le dé las perlas a los puercos. Sí, los cerdos. Así es que son enseñanzas valiosas, de gran valor, que tú vas a estar manejando seguramente. Amén, amén. Primeramente nuestro Dios, Amén. ¿verdad? Bueno, Y estamos bien contentos, pues yo estoy bien contento de tenerla aquí, pastora. Les voy a ser honesto, no habíamos, he estado teniendo unas dificultades técnicas con la cámara, nunca lo habíamos tenido, pero estamos tratando de llevar esta conversación lo más ameno y que sea edificante para quien esté en sintonía y escuchando. Creo que su vida ha sido una vida de gran inspiración, nos ha dado, yo creo que ni el 1% de la enseñanza. La pastora ejerce como consejera, así es que si usted necesita consejería o ayuda en todos los ámbitos, pastora, para despedirnos y que nos deje un saludo, trabaja en todas las áreas en la cuestión, el tema familiar. Así es, Jonathan. Tengo casi 30 años. Tengo como unos 28, 29 años de estar dando consejería y he tratado con las diferentes edades, individual y también familiar. Pero mi más pequeña ha sido de 2 años. Wow. Y la más adulta ha sido de 94. Okay. Así es que en todo entra en medio. Sí. Y diferentes tipos, Sí. especialmente, ¿verdad? Problemas de abuso sexual, violencia doméstica, la depresión, la ansiedad, todas estas cosas. Y me encanta servir, me encanta ver que las personas superen lo que yo también superé. Gracias, pastora. Gracias por derramar ese conocimiento con nosotros, amigos. Muchas gracias. Mi nombre es Jonathan Zavala y hoy estuvo con nosotros consejera y pastora Rosalinda Sánchez, una gran amiga, gran consejera, mentora y gran sierva del Señor. Así Gracias. es que les agradecemos a todos por habernos acompañado durante este video. Muchas gracias.